Siempre es una gran alegría poder estar aquí. Mira, cocinarle un poco. Se siente esta hermandad que tenemos. Es rico, ¿no? Nos amamos y por sobre todas las cosas amamos a nuestro Dios verdadero. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ensalzar el nombre de Dios. Porque para eso estamos aquí, para enriquecernos con su santa palabra. Entonces, Virginia querida, vamos cantando y estas lindas, y está Andy en el piano. Vamos a alabar a Dios. Quisiera compartir esta mañana un versículo que está en Isaías 11:2. Dice: y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sabe que leer la palabra y memorizarla y recordarla hace bien a nuestra alma y a nuestro espíritu? Estas frases nosotros del grupo de alabanza leemos para nuestros hijos en este periodo que nos toca orar por nuestros hijos, pero también es para nosotros. Debemos tener un espíritu de sabiduría para poder enfrentar diariamente los problemas, porque a veces estos problemas nos opacan, nos aturden, pero cuando tenemos el espíritu de sabiduría, de inteligencia, Dios nos guía a saber qué hacer en cada situación. Amén. Cantemos, porque ahora reina el Señor. El reinado de Jesucristo será para siempre. Él está reinando. Sigamos cantando porque el pastor Marcelo nos tiene una sorpresa y él quiere que no nos demoremos mucho. Entonces vamos a darle un poquito más de tiempo. Sigamos cantando, por favor. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo
Nuestra siguiente canción está en la Biblia. Está en el Salmo, Ruby, en el Salmo 18. Es una preciosa letra, es una preciosa canción. Acompáñenos a cantar. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía en quien confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía en quien confiaré. Eres mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Padre eterno, para ti es todo el honor, toda la honra. Estamos alabándote y queremos, Señor, hacerlo de todo corazón. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro escudo. Oh Señor, tú nos das la valentía y la fuerza para seguir adelante. Ponemos delante de tu altar la prédica de nuestro pastor Marcelo. Sabemos que hay capítulos que no son fáciles, pero dale una doble porción de Espíritu Santo para que Él pueda enseñarnos con claridad tu santa palabra. Te adoramos, Señor, porque tú eres fiel. Bendecimos tu nombre y lo hacemos a ti, Padre, que estás en el cielo, en el nombre sagrado de Jesucristo y en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento y vamos a escuchar a nuestro pastor. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal de feriado? Muy bien. Esperamos que todos hayan disfrutado con la bendición del Señor de permanecer con la familia en este tiempo. Vamos a poner atención porque la mañana de hoy vamos a ver el capítulo 8 de Daniel. Y si usted no ha leído en su casa, quiero que ponga atención porque vamos a mirar un video que nos va a relatar el capítulo 8. No vamos a leer, nos tomaría más tiempo, pero vamos a poner atención porque la lectura bíblica de este video está ahora en imágenes y ustedes van a poder comprender mejor. Así que les pido que pongamos atención. Aunque Daniel recibió la visión cuando el reino de Babilonia aún existía, su destrucción ya estaba tan próxima que no se le incluye en la misma. La cronología presentada en esta profecía comienza con el imperio medo-persa, el mismo que en la profecía de las 4 bestias es representada por el oso. Dice que Daniel recibió esta visión en el año 3 de Belsasar, esto es el año 550 a.C. En ese año, Ciro el Grande conquistó a Media, con la ayuda de los mismos generales medios. Los dos cuernos son Ciro de Persia y Darío de Media. Dice el verso 3 que aunque los dos cuernos eran prominentes, uno sobresalía más que el otro. ¿Recuerdan lo que decía la profecía de Daniel 7 acerca del oso? Que se levantaba más de un lado que del otro. Significan lo mismo, que aquel imperio comienza con una alianza entre medos y persas, pero al final los persas iban a acaparar el poder. Eso lo dice claramente el mismo verso 3, que el cuerno más grande había sido el último en despuntar. Persia había sido una provincia del imperio medo,
que apenas se acababa de independizar de Media, y ahora se alzaba con el dominio sobre todo lo que antes fuera el Imperio Medo. De los dos reinos, Persia era el último, el más reciente, pero terminó siendo más grande que Media. Según Heródoto, Ciro era hijo de Cambises I, del linaje real de Persia, y de Mandane, hija de Astiages, rey de Media, de quien Persia era vasallo. Ese tipo de matrimonios entre nobles siempre ha sido costumbre en las historias de todas las monarquías. Para el año 559, Ciro se convierte en rey de Persia, y decide que su reino va a dejar de ser vasallo de Media. En otras palabras, Ciro decide que no va a someterse a su abuelo. En el año 550 a.C., su abuelo se enfrenta a él en batalla, sin saber que sus generales estaban en complot con Ciro. Estos entregan a Astiages a Ciro, quien lo depone poniendo a Darío, hermano de su madre, como rey en su lugar. Pero en realidad era Ciro quien tenía la máxima autoridad sobre el imperio. Dice el verso 4 que el carnero embestía con los cuernos al oeste, al norte y al sur. Estos tres puntos cardinales sin duda representan lo mismo que las tres costillas en la boca del oso del capítulo 4. Los próximos reinos a caer: Babilonia al oeste, Lidia al norte y Egipto al sur. Dice el verso 5: y yo estaba pensando en cuál puede ser el significado de aquello, cuando un cabro macho apareció del oeste, corriendo sobre la superficie de la tierra sin siquiera tocar la tierra. Dice el ángel Gabriel en el verso 21 que el chivo es Grecia, reino que la profecía de las cuatro bestias es representado por un leopardo con 4 alas. Esas 4 alas dijimos que simbolizaban la rapidez con que se extendió el imperio grego-macedónico. Exactamente, eso mismo es lo que significa que el macho cabrío viniera corriendo sobre la superficie de la tierra sin siquiera tocar la tierra. Gabriel continúa diciendo que el cuerno grande que el macho cabrío tiene entre los ojos era el rey primero. Sin duda, ese rey primero es Alejandro Magno. Dice el verso 8 que el macho cabrío se engrandeció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Sin duda, una referencia a la muerte súbita e inesperada de Alejandro, cuando estaba a punto de cumplir 33 años de edad. En el verso 8 continúa diciendo que en su lugar subieron otros 4 cuernos maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Estos 4 cuernos simbolizan lo mismo que las 4 cabezas que tenía el leopardo de Daniel 7, la división del imperio de Alejandro tras su muerte. Tras la muerte de Alejandro, el imperio fue dividido entre varios de sus generales, quienes de inmediato comenzaron a pelearse entre sí por un pedazo del imperio. Como Alejandro no tenía heredero, algunos se decidieron esperar que naciera el hijo de la mujer iraní con la cual Alejandro se había casado, para nombrarlo rey. Pero habían otros a los cuales no le agradaba la idea de que un rey mitad iraní llegara a gobernar sobre ellos. En lo que el esperado hijo de Alejandro nacía, se decidió nombrar como rey a un medio hermano de Alejandro, el cual se supone reinaría hasta que naciera el hijo de Roxana, la mujer iraní con la cual se había casado Alejandro. Este medio hermano de Alejandro fue rey solo de nombre, pues en realidad quien reinaba eran los generales que lo custodiaban. Incluso uno de esos generales, Pérdicas, lo casó con una parienta suya, buscando así introducir su familia dentro del linaje real. Y digo que lo casó porque, según dicen, este medio hermano de Alejandro era algo lento. Algunos dicen que era loco y otros dicen que era retardado, y que fue por eso que Alejandro ni se preocupó en matarlo cuando se convirtió en rey, como hizo con otros de sus hermanos. Pero Olimpia, la madre de Alejandro, sí lo mató, junto con su esposa, la parienta de Pérticas. Por otro lado, Antipatros, el general que gobernaba sobre Grecia y Macedonia, y uno de los custodios del medio hermano de Alejandro, decidió no heredar su poder a su hijo Casandro, sino a Poliperconte, otro general igual que él. Pero Casandro no se quedó de brazos cruzados, y planificó un golpe de estado, quedándose así con el gobierno de Grecia y Macedonia. Casandro entonces mató a Olimpia, la madre de Alejandro, y también mató a Roxana y al hijo de Alejandro, quien ya era un adolescente. Entonces, Poliperconte nombró rey a un supuesto hijo que Alejandro había tenido con una mujer persa, del cual se decía que era el primogénito de Alejandro. Ya fuera que el susodicho fuera hijo de Alejandro o no, el asunto es que lo que buscaba Poliperconte era tener a alguien de quien proclamarse custodio, para validar así su autoridad. Estos son solo algunos de los sucesos que ocurrieron durante el llamado reinado de los diáconos. Las 4 cabezas del leopardo de Daniel 7 y los 4 cuernos de Daniel 8 representan esta división. Claro que hubieron más de 4 de estos generales o diáconos, pero hubo 4 que se unieron contra Antígono, el más poderoso de ellos. Estos fueron Casandro, que se quedó con Grecia y Macedonia, Lisímaco, que se quedó con Tracia y Antioquía, Seleuco, que se quedó con Siria y Persia, y Ptolomeo, que se quedó con Palestina y Egipto. Contra los demás, que pretendían ser fieles a un supuesto sucesor de Alejandro, Antígono se proclamó a sí mismo emperador.
y pretendió unificar todo el imperio de Alejandro bajo su poder. Algunos dicen que el lugar de Casandro debería contarse a Antígono entre los cuatro, pues su hijo luego derrotaría a Casandro y establecería su dinastía en Grecia y Macedonia. Otros señalan que tan pronto Antígono fue derrotado, Lisímaco se volvió contra Seleuco, y Seleuco lo derrotó y se apropió de su territorio. De modo que la división de los 4 reinos antes mencionados fue muy breve como para ser considerada como el cumplimiento de esta profecía, y que las 4 cabezas del leopardo de Daniel 7 y los 4 cuernos del chivo de Daniel 8 no deben tomarse como 4 reinos literales, sino como una referencia a los 4 puntos cardinales y por ende a la totalidad del territorio comprendido por el imperio de Alejandro Magno y a todos los que gobernaron sobre él. Pero eso en realidad no cambia el significado de la profecía, que es que el imperio persa sería seguido por el greco-macedónico y que el greco-macedónico se fragmentaría antes de ser seguido por el imperio romano. Si se fragmentó en 4 partes o en 9, eso no hace gran diferencia. En la profecía de las 4 bestias, después del leopardo surge la 4ª bestia, que representa a Roma. Pero en esta profecía de Daniel 8, después del macho cabrío, no se presenta ningún otro animal. ¿Dónde entonces está representada Roma? ¿O es que acaso esta profecía no incluye a Roma? Sí, Roma se aparece en esta profecía del capítulo 8. Muy bien. Ustedes recuerdan, obviamente el audio no es muy bueno y además la persona relatando no tiene muy buena dicción. Pero los que han leído el capítulo 8, el capítulo 7 que estuvieron la semana anterior, podemos darnos cuenta la lección y recordar sobre las 4 bestias que expuso Anita, que estuvo aquí, ¿verdad? Y significaban los animales, ¿no es cierto? Y cada animal significaba un imperio. Pero ahora vamos a ver Daniel, el capítulo 8, y habla sobre la visión del carnero y del macho cabrío. Solamente para hacerles como una introducción, añadir a esto, 2 años después de la visión de las 4 bestias, Daniel tuvo otra visión donde recibiría más detalles sobre las cosas futuras y el cumplimiento profético para ese entonces, ¿sí? Entonces, para Daniel, toda la visión era el futuro. Para el tiempo de Daniel, todo lo que él vivió, todo lo que él recibió, era para el futuro. Para nosotros, en cambio, es asegurar el cumplimiento final que se encuentra ahí en el capítulo, en el tiempo de Daniel, pero también que es el cumplimiento para nuestro futuro. ¿Sí? Esta visión se da en el año 550 antes de Cristo. Y Daniel se ve en su visión, él se ve a sí mismo en la ciudad de Susa, que es más o menos ahora en nuestro mundo conocido, en nuestro mapa mundi, ¿verdad? Es el Golfo Pérsico, en Irán. Faltaba tan solo 16 años para que venga abajo completamente el imperio babilónico y pasaría entonces luego a manos de los persas. Los 4 bestias representan a la inmundicia, a la paganería, a todo lo que es contaminado, que Dios rechaza y que está mencionado en el capítulo 7. Ahora en el capítulo 8 vamos a ver los detalles de los reinos que inicialmente vimos en una profecía anterior. El reino de plata, recuerden ustedes, que representa el oro y es el imperio medo-persa. Y el otro imperio, o la otra parte de la estatua era la de bronce, que representa el leopardo y es el imperio macedonio. Entonces, pongamos por favor en el punto número 1, el carnero y el macho cabrío. Así es como arranca el Daniel 8. El carnero es medo-persa, el imperio medo-persa. Por favor, anote allí. Como es un texto largo, no vamos a ir relatando todo, pero yo le he puesto los versículos para que usted pueda revisarlos y analizarlos, ¿sí? El carnero es medo-persa, el imperio medo-persa. Y se dice que este carnero tenía 2 cuernos. El uno de ellos era Ciro el Grande, es decir, representaba a Persia. Y el otro cuerno era Darío, que representaba a Media. ¿Sí? Repito, el carnero es Medo-Persia y el carnero tenía 2 cuernos, el uno Ciro el Grande y el otro Darío de Persia.
El rey de Persia, solía usar una corona en forma de cabeza de un carnero para ir siempre a la batalla, ¿sí? Para ir siempre a la batalla. Pero tanto Persia como Media, es decir, Ciro y Darío, hicieron una alianza. Los dos se juntaron para avanzar más en sus conquistas, para conquistar poder. Y es así que los que más acapararon poder fueron los persas. Eso dice el versículo 3 del capítulo 8. Ellos fueron fuertes, fueron dominantes y fueron, dice, desde el este, es decir, desde Pakistán hasta el oeste, hasta Grecia. Y desde el sur, desde el Mar Negro, fueron hasta el Mar Caspio en el norte. Y los dos juntos reinaron alrededor de 300 años. El imperio Medo-Persia no tenía temor de Dios y cayó en soberbia, se ensoberbeció. Imagínense, tener un ejército, tener un aliado, ir conquistando tierras, ir arrasando todo. Entonces ellos se ensoberbecieron, no tenían temor de Dios, porque todo lo que iban, a la tierra que iban, conquistaban y se apoderaban de toda la nación. Por eso recibe el castigo divino y Dios permite el surgimiento de Alejandro el Grande. El macho cabrío entonces es Grecia o el imperio griego. El macho cabrío, en los versículos que están allí, es Grecia o el imperio griego. Y el macho cabrío de un cuerno es Alejandro Magno o Alejandro el Grande. ¿De quién se dice que conquistó? Miren, qué interesante. Estaba leyendo la historia, un poco de historia de él, y dice que Alejandro el Magno conquistó todo el mundo conocido hasta ese entonces. Y que llegó una tarde donde se sentó a llorar porque no tenía más territorio que conquistar. ¿Qué tal? Se deprimió. Ya he conquistado todo lo que está a mi alcance, todo lo que conozco, ya es mío. Pero se sentó a llorar una tarde porque ya no había más que añadir a su imperio. Formó un ejército tan poderoso para vengar la burla de su padre Felipe de Macedonia, que sufrió por parte de los persas. ¿Sí? Su padre había sufrido burla de parte de los persas. Entonces él, en un sentimiento de venganza, arma un ejército poderoso para salir a desquitarse. Pero Alejandro no vivió mucho tiempo. Murió a los 32 años. A los 32 años, imagínense una persona que conquistó todo el mundo conocido de aquel entonces, con un ejército poderoso, pero murió muy joven. ¿Y sabe de qué murió? Los registros históricos dicen que él murió producto del alcoholismo. Producto del alcoholismo. ¿Cómo no va a caer en el licor, en la bebida, después de cada victoria, ¿no? Habría que festejarlo. Ahora, si nos ponemos y nos detenemos un momento a pensar para nuestro tiempo, ¿acaso no ha llegado el alcoholismo hasta nuestros días? Y ha azotado a nuestros varones, a nuestros jóvenes, a las damitas. ¿Qué hace un hombre entrado en alcohol? Se embrutece, pierde la razón, se vuelve agresivo, se vuelve violento, se vuelve irresponsable, utiliza mal sus recursos y termina tempranamente con su vida, con su familia y con su futuro. Alejandro Magno fue uno de ellos. Y algo paradójico que la historia también lo registra, dice cómo Alejandro el Grande pudo conquistar todo el mundo, pero no se pudo conquistar a él mismo en su lucha con el alcoholismo. Y queridas hermanas, esta mañana nosotros podemos saber de Biblia, nosotros queremos quizás que otras personas vengan, estudien y aprendan de Biblia y sean alcanzadas por el amor de Cristo. Queremos alcanzar el mundo, pero ojo, no podemos salir corriendo a alcanzar el mundo perdiendo a los nuestros.
debemos alcanzar a los de casa. Y en casa los primeros que debemos estar seguros de nuestra salvación somos nosotros. Cuidado nos vaya a pasar cosas como Alejandro Magno, que tenía poder, que tenía recursos, que conquistó todo, conquistó el mundo, pero no se pudo conquistar a él mismo. Podemos tener todo a nuestro alcance, pero un pecado que nos puede llevar a perecer. Tras la muerte de Alejandro Magno, sucede en el imperio greco-macedónico una gran fracción que se dan en cuatro frentes. Ahora, Alejandro no estaba casado, no había herederos. ¿A quién dejaba todo lo que conquistó? Ya se murió, entonces se volvió en algo exquisito a repartirse. ¿Y quiénes entraron en esta repartición? Entraron los generales de su ejército. Ellos entraron a repartirse. Y ahí he puesto yo que hay 4, ¿cómo se repartieron? Casandro, él se llevó Macedonia y Grecia. Casandro tomó posesión del territorio de Macedonia y de Grecia. Lisímaco se llevó o tomó posesión de Tracia y de Asia Menor. Lisímaco tomó posesión de Tracia y el Asia Menor. Ptolomeo tomó posesión de Israel y Egipto. Y Seleuco se posicionó sobre Siria, Líbano y Jordania. Siria, Líbano y Jordania. Se repartieron la tierra y quedó así, en manos de generales. Pero a la larga la historia registra que estos 4 imperios, estos 4 territorios divididos, volvieron a fusionarse en 2. Y se fusionaron para formar 2 imperios, el uno de ellos al sur, Egipto, y el otro al norte, Siria. A la muerte de Alejandro se dividió en 4, y después estos 4 se unen en 2, ¿sí? Forman 2, el uno al norte y el otro al sur. Al sur Egipto y al norte Siria. Y de Siria entonces surge nuestro querido personaje Antíoco Epifanes. Y es que el cuerno pequeño que menciona el verso 9 del relato del 9 al 14, el cuerno pequeño es Antíoco de Epífanes, o él mismo se denominó el divino. Epífanes se denominó el divino, ¿sí? Esto sucedió, más o menos, les voy a contar algo de él. Sucedió en 175 antes de Cristo. En el 175 antes de Cristo, Antíoco IV se nombró a sí mismo Epífanes. Y él se hizo grande también por sus conquistas y su poder creció de tal manera que llegó hasta la tierra hermosa. ¿Cuál era la tierra hermosa conocida en ese entonces? Israel. Antíoco Epífanes salió de Siria para perseguir, salió de Siria para perseguir a los judíos y los odiaba tanto que juró borrar su religión de la faz de la tierra. Y casi que tiene éxito. Epífanes invadió Israel y tomó control de Jerusalén. Ponga atención a lo que él hizo. Invadió Israel, tomó control de Jerusalén y del monte del templo. Negoció, puso como un objeto de transacción el oficio de sumo sacerdote. Prohibió la circuncisión a los judíos. Les prohibió hablar o leer en hebreo. Y les prohibió poseer las escrituras en hebreo también. Quemó todas las copias que pudo encontrar o que existían en ese entonces y convirtió el templo en un centro de adoración pagana
bajo pena de muerte. Llegó a matar un cerdo sobre el altar santo y llegó a practicar fornicación. Ordenó a los sacerdotes hacer lo mismo, a profanar el templo, el altar de Dios, y se dice que con él no había justicia ni derecho. No había justicia ni derecho. Sus palabras podían ser interpretadas de muchas maneras diferentes. Por eso, Antíoco Epífanes es un prototipo del anticristo. Ojo, por eso Epífanes es un prototipo del anticristo por sus acciones de persecución a los judíos, por la gran tribulación que él desató a este pueblo y porque profanó el templo santo de Dios. Frente a esta situación se levanta algo así como una contraguerrilla de parte de los macabeos. Y dicen, no podemos ser exterminados, tenemos que hacer algo. Entonces empiezan a darle batalla los macabeos. Y ellos terminan recuperando el templo. Terminan recuperando la independencia de los judíos que estaba en manos de los griegos. Y al recuperar esto, restauran el santuario, restauran el templo que estaba desolado, que estaba abatido, que estaba contaminado, que estaba hecho pedazos. Y los macabeos volvieron a levantarlo y volvieron a consagrarlo. Este episodio de consagración se la conoce como la fiesta de Hanukkah o la fiesta de las luces. La fiesta insignia del pueblo judío por la celebración de haber salido de este estado de persecución y que Dios los libró. Esta festividad es de encender un candelabro de 9 brazos y durante 8 días se va encendiendo cada una de estas velas. Esto sucede en el mes de diciembre, esta fiesta, que para el pueblo judío es de recordación a una victoria de persecución. ¿Usted tiene persecución en su vida? ¿Usted siente que su vida a veces se apaga, que su fe se apaga? Pues el Señor quiere brindarle una fiesta de luces. Dios quiere levantarle. Si usted se siente que está perseguido, que está contaminado, que usted está acabado, el Señor tiene el poder para volver a la luz. Su vida, si se encuentra en oscuridad, Dios quiere retornarle al camino. Aparece un personaje también en el capítulo 8 que es el ángel Gabriel, quien viene a explicarle la visión que tuvo Daniel. Gabriel significa hombre de Dios. El ángel Gabriel está en los versos 15 al 19. Hombre de Dios. Ahora, el hombre de Dios, Gabriel, viene a explicarle a Daniel que va a extender la visión para mostrar que habrá una repetición de estos eventos, pero en una escalada mucho más grande. Al final de los tiempos, esta escalada va a ser mayor. Y en Daniel 7:8 ya escuchamos esto de un cuerno pequeño, ¿sí? Este cuerno pequeño del capítulo 7 no es el mismo del cuerno pequeño que nos habla Daniel 8. El cuerno pequeño de Daniel 7 se refiere a la bestia, a la gran tribulación. El cuerno pequeño que vamos a ver en el capítulo 8 nos está hablando de Antonio Epífanes. El cuerno pequeño es él. Y Antíoco es el prototipo del anticristo. Ahora, veamos en la siguiente página, en la parte de atrás, por favor, de sus bosquejos, veamos el perfil del rey o el rostro. Ponga por favor el rostro altivo, ¿sí? El rostro altivo de Antíoco IV y
Antíoco Epífanes, ¿no es cierto? El cuarto Epífanes y el anticristo. Y el anticristo. Desde los versos del 23 al 27 vamos a desarrollar en esta parte. Y aquí hay 10 cosas, ¿sí? 10 cosas que se han puesto. En algunos está, por favor, del 11 al 20, ¿no? Solamente es una cuestión ahí de enumeración, pero son 10. Son 10. No es que le falte a usted 10. Algunos está del 11 al 20. ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo es el perfil de Antíoco Epífanes? Un prototipo del anticristo para la época de Daniel. ¿Y cuál es el anticristo para nuestros días? Número 1, conquistaron mucho. Anote allí, por favor. Conquistaron mucho. El verso 9 dice que se extendió su poder de sur a este, que fue de Grecia hasta la India. Conquistaron tierras. Y tiene un paralelismo con Apocalipsis. Por eso he puesto yo ahí algunos textos, ¿sí? Algunos textos que quizás usted puede revisarlos en una letra más grande en sus Biblias en casa, pero dice Apocalipsis 13, los versos 3 y 4, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La conquista daba poder, la conquista daba soberbia, daba altivez. ¿Acaso en nuestro mundo no se pelea el día de hoy por seguir conquistando? ¿Por generar alianzas? ¿No estamos viviendo esa hambre de movernos geopolíticamente para generar potencias mundiales? 2, se magnifican. Antíoco Epífanes se magnificó, se magnifican. Apocalipsis 13:15 dice, luego se le permitió dar vida a esta estatua para que pudieran hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorar debería morir. Ya vimos el ejemplo de su propia interpretación. Se magnificó a través de la estatua. Y la estatua tenía su propia interpretación. Ahora se estaba desarrollando en más detalle, en el capítulo 8, en más detalle, la profecía de esa estatua. Los imperios se magnifican, la gente se magnifican, se sienten dioses, no hay como ellos, no hay quien los pueda contradecir, no hay quien pueda proponer algo nuevo, diferente. 3, son engañosos. Son engañosos. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. ¿No vivimos acaso en un mundo de mentira? ¿Quién tiene la verdad? La gente busca la verdad como un concepto, pero la verdad es una persona y la verdad es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Pero ahora aparecen muchos personajes y dicen, yo soy la verdad, yo soy la opción, yo les puedo asegurar vida eterna. El mundo está con dolor, el mundo está en un proceso de destrucción, el mundo ha entrado en una etapa final y hay muchos salvadores que aparecen, son engañosos. 4, ofrecen programas de falsa paz. Y escuchamos en los noticieros programas de falsa paz. O escuchamos en los noticieros, la paz ya se viene, ya se firman los convenios de paz, ya las naciones se hacen de a buenas, ya los ejércitos retroceden.
Pero Tesalonicenses 5, 2 y 3 dice, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo, todo está tranquilo, todo es seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. Aquellas personas que hablan de paz, ¿sí?, nos pueden llevar a una comodidad, y la comodidad nos hace que no estemos alertas, que estemos excesivamente confiados. Si bien es cierto, nadie sabe la hora ni el día cuando Jesús viene por segunda vez, pero debemos estar preparados. Y una de las maneras que el anticristo utiliza es el engaño, diciendo, no, ya se acaba el mundo, hay fecha, ya todo se pone en paz, todo está en tranquilidad, todo es seguro. Pero la palabra del Señor dice, vendrá como ladrón en la noche, vendrá como dolores de parto, cuando menos la gente esté preparada. No habrá escapatoria posible. Quinto, aborrecen y persiguen a Israel. Aborrecen y persiguen a Israel. ¿Sabe que un anticristo, antes yo tenía la concepción de un cachudo y un diablo y todo, ¿no? Pero ¿sabe que un anticristo es un enemigo de Cristo? Y nosotros podemos convertirnos en enemigos de Cristo cuando desobedecemos lo que Él nos pide que hagamos. Si Él me dice, no robarás, y yo robo, estoy haciendo lo contrario a Cristo. Yo puedo vivir anticristianamente y soy un anticristo. Digo ser cristiano y aborrezco a los judíos, aborrezco al pueblo santo de Dios, al pueblo elegido de Dios. Y la Biblia dice que Él bendecirá a todo aquel que bendice a su pueblo y maldecirá a todo aquel que maldice también. Verso 24 dice, se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Arrasará al pueblo santo. Surgirán naciones, surgirán reyes, surgirán gobiernos que quieran eliminar del mapa, eliminar de la faz de la tierra, eliminar su religión, sus costumbres. Pero Dios dice, no, yo estoy con ellos. Y es un anticristo todo aquel que persiga a su pueblo. 6. Profanan el templo. Profanan el templo. Mateo 24:15 dice, llegará el día cuando verán lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. En Europa, las iglesias que antes adoraban y rendían culto a Dios, ahora son museos, ahora están vacías. Ahora la gente ya no cree en Dios, ha abandonado su fe. Y esos lugares santos se han vuelto en lugares culturales, de museos, para visitas, para las fotos. Que Dios nos libre a nosotros de profanar. Hemos hablado en predicaciones anteriores de no mezclar, de no tener esas mixturas, lo del mundo con lo sagrado, con lo divino. 7. Tienen poder de Satanás. Tienen poder de Satanás. Usted ve ahí, dice versículo 24, corresponde al capítulo 8 que estamos viendo. Y estamos haciendo un paralelismo con Apocalipsis 13:2, que nos da un poco más de detalle. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Quien gobierna este mundo actualmente es Satanás. Se pasea por las calles, se pasea por las casas, todo aquel que le permite se pasea en nuestras vidas y gobierna. Pero no va a gobernar para siempre.
Si usted dice, mi casa ha caído en desgracia, mis hijos han caído en desgracia, déjeme decirle que tiene el enemigo su tiempo contado. Dios puede liberarlo, Dios puede restaurarlo, Dios puede rescatarlo. Ese poder de Satanás se va a terminar, se va a extinguir. 8. Activos en el Medio Oriente por 7 años. Este es un tiempo profético. El verso 14 dice, pasarán 2300 noches y mañanas, después del templo será destruido. Perdón, restaurado. Restaurado. Gracias por estar atentos, no están dormidos. El verso 14 dice, 2300 noches y mañanas después el templo será restaurado. Hay un tiempo profético que se debe cumplir y Daniel lo advirtió. El ángel Gabriel lo dijo a Daniel. Y todos estos episodios sirven para darnos cuenta que la voluntad de Dios se está cumpliendo, se está ejecutando. La visión de la estatua se está dando por periodos. 9. Hablan en contra de Dios. Hablan contra Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, se exaltará a sí mismo y se opondrá. El anticristo, miren, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¡Wow! ¡Qué engaño!, ¿no? Es decir, entrará a las iglesias y se proclamará Dios. Pero no será Dios. Y es ahí donde nosotros, si no conocemos la Biblia, si no conocemos los episodios futuros que han sido profetizados, podemos ser confundidos. Podemos perder nuestra fe. Podemos perdernos. Y 10. El anticristo será destruido por Dios. O los anticristos serán destruidos por Dios. El maligno, Satanás, será destruido por Dios. Apocalipsis capítulo 19 dice, después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Es decir, viene la intervención divina para terminar ese gobierno anticristo, anticristiano. Este pasaje, la visión en su conjunto que acabamos de ver, es un mensaje de esperanza, ya que culmina este capítulo con el anuncio de la destrucción del perseguidor. Tenemos esperanza porque el perseguidor no durará para siempre. El que nos causa tribulación, engaño, mentira, dolor, no va a durar. De hecho, Dios va a ponerle fin. Dios le va a poner fin. Nuestro jefe del ejército celestial, nuestro príncipe de príncipes, Él va a pelear por nosotros. Él está peleando por nosotros. La purificación del templo constituye, queridos hermanos, una declaración de que el templo y el altar debe ser restaurado. Debemos vivir en santidad. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Nadie sabe el día y la hora. ¿Usted está preparado? Dios, al mencionar el relato de Antíoco Epífanes en el libro de Daniel, da cumplimiento pleno a la profecía que él hizo. Señor, te doy gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque sabemos que tú tienes tiempos futuros, venideros, pero que son tiempos de esperanza para todos aquellos que te seguimos, que te creemos,
que te hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos libres de toda práctica anticristiana, toda práctica que ofende tu nombre, y que nos levantes con poder, con autoridad, en santidad. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.